Fue fundado el Yunque en 1953 en la ciudad de Puebla, pero antes se había generado la base, ¿no? Por Ramón Plata Moreno y por Manuel Díaz Cid, don Manuel Díaz Cid, el creador de la UPAEP ahí en el estado de Puebla, una universidad profundamente anti-gay, misógina, muy conservadora, muy ideológica. Y el argumento es que se creó para defender a la religión católica de sus adversarios principales, que en los años 50 estos católicos de ultraderecha identificaban al comunismo, principalmente al pueblo judío y a la masonería. Entonces, prácticamente el yunque se fortalece o empieza a jalar a más miembros cuando triunfa la revolución cubana, se vuelve completamente anticastrista y con el pretexto de evitar que viniera al continente el comunismo castrista, prácticamente van a desarrollar aquí mismo en México, en Guadalajara, en Los Tecos y en la UPAEP, que en ese tiempo va a ser la Universidad de Puebla nada más, no sería la UPAEP, sino la UAP, ¿no? Eh, el macartismo, ¿no? Esto de perseguir a quienes fueran rojillos, ellos les dicen los zurdos o los rojos o los comunistas, y miren cómo ha evolucionado ese discurso de los años 50 acá, nada más le cambian los comunistas que así dicen López es comunista, por decirle castrochavista. Pero bueno, entonces hay que entender esta lógica, porque si no entendemos la base ideológica, que es verdaderamente impactante, uno los pensaría como en la secrecía y uno los pensaría como algo como de chiste, pero no, no es un chiste, al contrario, es muy preocupante porque han sido gobierno, porque son académicos supuestamente prestigiosos, porque son miembros de medios de comunicación importantes como el Excelsior, el Sol de México, el Reforma, algunos también en el Universal, y pues han estado en partidos políticos, principalmente en el PAN, pero también en el Verde Ecologista, también en el PRI, y algunos de ellos lograron colarse hasta Morena. Entonces, no es nada más el pensar como algo de chiste o de broma, sino entender el soporte ideológico que tienen justamente porque se encuentran en posiciones de poder. Y toca entender, tratar de entender pues todas las aristas. Trabajan con la reconceptualización y trabajan también con la historia. La simbología es muy importante, el tipo de conceptos que se utilizan suelen ser muy importantes, por eso hablamos de la construcción de la realidad, ¿no? Desde el constructivismo social de las relaciones internacionales, es importantísimo entender el uso de los símbolos, el uso de los discursos y el uso de la justificación. Ahí ustedes pueden ver, incluso vamos a poner el contraste todavía más claro, miren. ¿Ven? Vamos a poner la otra ahora, la banderita del yunque, que es como lo manejan todavía más en España. Por eso no es casualidad lo que hiciera el libro este que escribiera el Fisgón de la raíz nazi del pan. Bueno, pues tiene nuevamente regreso a la esvástica. Ahí tienen. Bueno, para que vean la importancia de la simbología, mis queridos alumnos digitales, la simbología, cómo juega un papel psicológico muy importante. O sea, tiene bases militares, les enseñaban judo, karate, taekwondo, manejo de armas. Esto en los años 50, esto en los años 50. Por eso también tratamos de entender cuando llegan al poder por qué son tan intolerantes, tan violentos y sobre todo tan destructivos, ¿no? Que todo lo quieren arreglar a golpes y a balas. Bueno, y por secreta no quiere decir que sea pequeñita y por secreta no quiere decir que realmente sea ultra secreta. El muro yunquista, que tenía más bien sede en la Ciudad de México, está vinculado a esta organización y nace también por la ultraderecha mexicana.
A grandes rasgos, la década de los 60 vivió una era de división y de conflictos maniqueístas, en donde todos los comunistas eran malos y todos los derechistas eran buenos. Mientras en el verano de 1961 se fragmentaba Europa con la construcción del muro de Berlín, en nuestro país, en México, se creó otra barrera invisible, pero ideológica muy fuerte. Estos que dicen ahora que AMLO no polarice, estos que todo el tiempo se la pasan aventando veneno, pero que dicen que AMLO es el que polariza, bueno, pues básicamente se creó los cimientos de la ideología conservadora a la que se le conoció como el Muro Mexicano, movimiento universitario de renovadora orientación. Repito, a eso es a lo que se le conoce como el Muro, movimiento universitario de renovadora orientación. El movimiento pues prácticamente estuvo en uno de los momentos más complejos del 68 y pues tuvo uno de los días que por el que más se le recuerda, que es el 8 de septiembre, cuando la coalición de organizaciones para la defensa de los valores nacionales y el muro se manifestaron en la Basílica de Guadalupe a la Plaza en México. Participaron estudiantes con pancartas y campesinos con lemas anticomunistas. Y aunque el otoño de 1968 destacó por la unidad estudiantil que superó la enemistad académica de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, que ya saben, estas rivalidades tontillas de estudiantes que empiezan por lo deportivo y después terminan hasta en lo académico. Bueno, en los años 60 se unen, pero a los de las públicas les dicen que son comunistas, que son rojos, que son de izquierda, pobretones, así con ese desprecio. Y el muro, por otro lado, este movimiento universitario de renovadora orientación, junto con la coalición de organizaciones para la defensa de los valores nacionales, pues se manifiestan con pancartas anticomunistas en donde meten como comunistas a todos los de las públicas. Entonces, es importante señalar que el ritmo estudiantil de México se movía con los vaivenes también mundiales de la Guerra Fría, que oscilaban entre el azul capitalista y el rojo comunista. Entonces, el muro se escudó en el azul capitalista a la supuesta defensa de un México sin iniciativas soviéticas, y los otros, pues del lado rojo, ¿no? Del lado de izquierda, del lado de rebelión, del lado anti-establishment, anti-Estados Unidos. El muro, más pro Estados Unidos, más pro McCarthy, nació por la ultraderecha mexicana como esta extensión del Yunque en Puebla y Guadalajara, que se va a arraigar ahí en la Ciudad de México, y sus estrategias pues fueron ejecutadas por estudiantes como grupo de choque. Ahí también habría que analizar, pero esto con más calma. No me quiero desviar del muro, que sí es importante, pero es importante pues comentar, ¿no? Que René Capistrán García, quien fue uno de los principales impulsores de la creación del muro, se regía por ideologías totalitarias de líderes como Francisco Franco en España y Augusto Pinochet en Chile. Y otro poblano que prácticamente va a sacudir este país, va a simbrar este país, que estaba pues inspirado en él, pues es Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Anticomunista, este poblano, Gustavo Díaz Ordaz, anticomunista, antijudíos, anti-izquierda y completamente autoritario. Por eso, decía yo, no es ninguna broma. Cuando se aborda este tema se tiene que abordar con mucha seriedad y se tiene que escuchar a las personas que han trabajado por mucho tiempo estos temas, porque no es cosa sencilla de entender. La primera muestra del brazo del muro se dio el 26 de julio de 1961 en los festejos conmemorativos por el segundo triunfo de la Revolución Cubana en Ciudad Universitaria, donde este grupo conservador quemó una imagen de Fidel Castro frente a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Y entonces, si el gremio de izquierda, que además lo organizaba el Consejo Nacional de Huelga, era considerado por los conservadores como un grupo conflictivo,
la ultraderecha tenía pues sus integrantes extremadamente belicosos, y estos eran el Muro. A estos también se les unió una organización que se llamaba los Cruzados de Cristo Rey, que estaban justamente creados para combatir todo lo que oliera a izquierda. Incluso en el año 2002, el exsecretario de Gobernación, Jorge Carpizo, hizo público que María de la Luz Lima, quien integró un grupo de ultraderecha y que fue estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, había hurtado un portafolio de un obispo progresista que había entregado a su agrupación, y que pues se intuía que era este dichoso Muro. El periodista Manuel Buendía documentó a 12 líderes que integraron el grupo del Muro: a Ramón Plata, que también había sido fundador del Yunque, a Manuel Díaz Cid, a Federico Mugenberg, a Luis Pasos, a Fernando y Emilio Baños, a Luis Coello y a Víctor Sánchez Steinpreis, hoy catedrático también de la UPAEP ahí en Puebla. La ideología y la fuerza del Muro representaron el miedo para los padres de los estudiantes, la invisible pero franca división que marcó el ritmo de la juventud, con remanentes hasta la actualidad. Así que, mis queridos alumnos digitales, como ustedes pueden darse cuenta, la cosa ideológica no es ahora de AMLO, la cosa no es de este momento en particular. Tiene ya su rato y es, como dicen ellos, una larga lucha ideológica que tiene uno que atender con seriedad, porque no es algo como pues sencillo, ¿no? Es un asunto eh, que tiene su impacto en la vida cotidiana, que tiene su impacto porque cuando estos llegan a ser gobierno, pues prácticamente han sacudido la política mexicana.